Bueno, profesor, en el siguiente laboratorio número 2, que el tema es el armado de circuitos electrónicos con diodos y transistores. Bueno, el objetivo de este laboratorio es implementar y analizar el diseño de circuitos con diodos y transistores, donde el objetivo específico fue lograr el control del motor DC mediante transistores. Otro objetivo específico fue controlar voltaje y corriente con los circuitos de diodos y transistores. También controlar el bombillo por un, por una onda cuadrada, ¿no? Como podemos ver, aquí tenemos los materiales. El procedimiento eh, fue transistores como interruptor, utilizar un transistor para conmutar el estado de un motor, de un bombillo. Bueno, continuando con la explicación, como vemos aquí, eh, probamos con el multímetro lo que es el voltaje del colector y emisor, nos da que es 12.03 voltios, y aquí vemos que la corriente en el colector es 0 voltios. Ese es en el primer circuito que realizamos. Los datos que tenemos aquí, vemos que en los valores experimentales, uno de ellos vendría a ser lo que es corriente base, y cuando está prendido el bombillo, y nos da un valor de 43 miliamperios. Y por aquí tenemos una corriente, lo que es en colector apagado, nos da 0 amperios, y acá, como les mencioné, nos da 12.03 voltios. El siguiente procedimiento es utilizar el generador de ondas, donde primeramente se reguló a un voltaje de pico a pico de 5 voltios. Por lo tanto, aquí bajó a 4, lo que le habíamos regulado a 5 voltios. Sí, sí. Bueno, profesor, continuando con el video, en en la parte anterior del momento de hacer la conexión con con la entrada de resistencia de 60 ohmios, tuvimos que la conexión permitía que el bombillo se parpadeara, pero cuando hacemos la conexión con la resistencia de 600 ohmios, eh, la, el voltaje es muy mínimo, es muy bajo. Entonces el bombillo ya no se prende, pues ya no parpadea, no, es mínima la intensidad que le llega. La resistencia es 600. Ya. La resistencia es 600, Y la frecuencia sigue siendo un hertz. pero ha bajado el voltaje a 1.84. Y aquí foco no parpadea. el foco ya no parpadea. Y después cuando hicimos la inversión del giro del motor DC, hicimos la conexión y en la toma de datos con la entrada IN, logramos obtener 228 microamperios, y en la entrada out logramos obtener 3 amperios de corriente interna. Y después cuando hacemos el cálculo nos da 1157,89 miliamperios. En el siguiente video podemos demostrar de que tenemos el motor y un puente H. Para nosotros poder mover el motor necesitamos el puente H, el cual va a hacer que podemos cambiar de dirección al motor. Y como vemos aquí, tenemos la fuente de 12 voltios. Y las dos salidas van al motor, y el IN va hacia la entrada de 5 voltios. Como último procedimiento, con el regulador de voltaje con el diodo Zener. Como vemos aquí, acá tenemos el diodo Zener y las resistencias. Acá tenemos el diodo Zener, las resistencias y más un transistor
no, y el bombillo que tenemos aquí. Y acá en los datos vemos que, por ejemplo, cuando está en 10K nos da un valor de 9.25, pero al momento de ponerla a 1 no varía mucho, pero cuando lo ponemos a 100 ohmios vemos que cae, ¿no?, a 5.5 voltios, y con el bombillo ya totalmente se va a 0.076. Eso quiere decir que se chupa, ¿no? Entonces no hay mucha, que el bombillo requiere de aún más voltaje, ¿no?